Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de hoy. Después de los resultados preliminares de la consulta popular, el oficialismo ha señalado que las preguntas D y E, en las que ganó el no, fueron propuestas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Construye. ¿En realidad el Ejecutivo incluyó propuestas de otros movimientos políticos? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Alfredo Serrano, el expresidente del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gisela, buenas tardes, un gusto, un saludo cordial a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Muy amable, gracias. La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, había señalado en una entrevista que ADN únicamente impulsó los temas de seguridad en la consulta popular, es decir, las 9 preguntas en las que vimos que ganó el sí. Sin embargo, en las preguntas sobre el trabajo por horas y el arbitraje internacional habrían sido propuestas desde el Partido Social Cristiano y Construye. Su partido, el Partido Social Cristiano, impulsó la pregunta sobre el arbitraje internacional. Nosotros impulsamos todo el sí para las 11 preguntas. Ajá. Antes de la convocatoria a consulta popular le enviamos un oficio formal al presidente de la República a nombre de la bancada con 12 preguntas. De esas 12 preguntas, al menos 2 no nos comunicaron, pero vimos que 2 preguntas asomaban en el paquete de reformas. Esta es el trabajo por horas y esta es el arbitraje internacional. De manera de que nosotros sí hicimos una propuesta formal por escrito al presidente de la República. Uh-huh. No sabemos si finalmente las acogió de nuestro lado. Lo que sí sabemos es que teníamos que respaldar esa consulta porque creemos en las 11 preguntas que, por cierto, la primera pregunta no fue impulsada por este gobierno, cuidado. Esa pregunta fue impulsada por el anterior gobierno y fue aprobada en la Asamblea Nacional en 2 debates con más de 100 votos y es por eso, y es la que más votación ha tenido, por cierto. De manera que sí me parece medio irresponsable a estas alturas por parte de ciertos asambleístas querer decir esta pregunta es mía, esta pregunta es mala porque es del otro. Porque con ese argumento entonces resulta ser que el señor Lasso tiene un 73% de respaldo, porque esa es la pregunta número 1, que es la que él propuso. Entonces, ¿consideraría que es un poco tratar de minimizar también el mensaje de la ciudadanía que envió al votar sí por temas de seguridad, pero no en estos 2 temas? Porque hay un mensaje detrás también. Sí, sin duda alguna, me parece que no están interpretando los mensajes. Nosotros lo hemos dicho claro en nuestro boletín de prensa ayer. Pese a que el pueblo está molesto con los apagones, con el repunte de la inseguridad, con la alta carestía de la vida, el pueblo ha logrado diferenciar que esta era una consulta no para evaluar el gobierno de Noboa, sino una consulta para tomar una decisión respecto a las medidas que debe adoptar el Estado ecuatoriano para combatir con éxito la delincuencia. Y en eso mayoritariamente el pueblo se ha pronunciado a favor y lo celebramos. También lamentamos nosotros que por falta de información o por información distorsionada respecto a la pregunta del arbitraje internacional y el del trabajo por horas, lamentablemente esas preguntas no tuvieron un respaldo más grande para que puedan ejecutarse también y que puedan ayudar a la generación de empleo, que es lo que más necesita este país, que puedan ayudar a la inversión que tanto necesita este país. Pero Alfredo, si usted está hablando de desinformación en esta pregunta, ¿quiere decir que no se hizo una correcta vocería sobre estos temas, acaso? Sin duda alguna. Vea usted la ministra del Trabajo, que nunca creo que entendió el concepto de la pregunta, que hablaba del trabajo por horas, del trabajo que comenzó en $1 y pico y terminó en $12. Pero creo que no entendió el concepto que era. Es que si usted tiene un ejecutivo en una empresa que gana $10,000 y ahora quiere un ejecutivo u otro ejecutivo adicional que vaya a trabajar la mitad del tiempo, ese ejecutivo va a ganar $5,000. Pues. Así de simple, porque va a trabajar 4 horas. Por lo tanto, depende para el cargo y que va esa persona. Eso nunca lo pudo explicar bien el gobierno y es por eso que la ministra, cada entrevista que hacía, terminó en $12 definitivamente su cálculo de la hora de trabajo. Una de
una desinformación que fue aprovechado por los detractores de la consulta, que se inventaron, entre otras cosas, que le iban a quitar el trabajo a los que actualmente tienen para dárselos por hora, lo cual obviamente todos sabemos que esa consulta era para los que no tenían empleo y que estaba totalmente prohibido, so pena de ser un delito penal, así decía el anexo, de quitarles trabajo a los que actualmente, cambiarles de modalidad de trabajo a los que actualmente tienen por horas, de manera que, insisto, fue, aparte de falta de información, también hubo una desinformación malintencionada. Pero sobre estos dos temas, ¿el Partido Social Cristiano mantuvo algún tipo de vocería oficial a favor de ellos? Sin duda alguna. ¿Sí? Sin duda alguna. En las redes nosotros sociales, obviamente, no solamente por los dos temas, Gisela. Nosotros respaldamos las 11 preguntas de la consulta popular. Hicimos personalmente, yo hice algunos videos, los hizo el abogado Nebot, los hizo Daliana Pazle, los hizo Vicente Italiano, los pautamos en las redes sociales, mandamos a toda nuestra dirigencia dentro y fuera del país. Es decir, sí tomamos protagonismo en no obviamente no teníamos recursos para hacer mayor protagonismo, pero sí lo hicimos con nuestra posición para nuestra militancia, principalmente respecto a las 11 preguntas de la consulta popular. Entonces, sí, en realidad fueron los otros partidos los que solicitaron y se les decidió incluir esas dos preguntas de el arbitraje internacional como el trabajo por horas. ¿Qué sentido tiene igual esa narrativa para no aceptar la derrota por parte del gobierno de esas dos preguntas, dos de las 11 preguntas en donde ganó el no? Arrogante esa posición que me ha dicho que tiene por parte del gobierno, porque debería entender que el pueblo ecuatoriano actuó maduramente el día de ayer. Insisto, el día de ayer haber logrado que el pueblo ecuatoriano deje a un lado su malestar, su ira, su coraje con este gobierno por todo lo que está pasando y poderse pronunciar con medidas, decir, presidente, necesitamos seguridad, que yo espero ahora ya no tenga argumentos, ya no haya pretextos para que esto continúe, para que se sigan incrementándose por las vacunas, para que se sigan incrementando las extorsiones, los asesinatos, etcétera. Ya el pueblo ecuatoriano, en la Asamblea le han aprobado todas las leyes que el presidente ha querido. Hoy el pueblo le ha dado todo el respaldo para la lucha contra la inseguridad. Pues ahora esperamos las medidas, ahora esperamos los resultados, y este no es el momento para decir esta pregunta es mía, esta pregunta es del otro, porque con ese argumento, insisto, Lazo va a coger el micrófono y va a decir, y mi pregunta tuvo el 73% de respaldo. De manera de que hay que poner los pies sobre la tierra y entender el mensaje. No hay que desfallecer respecto a esas dos preguntas que no llegaron a alcanzar el 50% de los votos más uno, ¿sí? El tema de la inversión extranjera es necesaria en el país. Colombia pero también tuvo el año pasado 13.000 millones de inversión, Perú 30.000 millones. Así es. Y son países, obviamente, el uno manejado por un comunista y el otro por una señora que no sabemos qué pasa. La seguridad jurídica en este país es de vital importancia para lograr el crecimiento económico. Un tema nada más sobre su argumento de que entonces el expresidente Guillermo Lazo podría decir yo gané con el 70 y pico % en la pregunta que él había planteado. Obviamente, la diferencia entre la votación que tuvo el expresidente y la que tiene ahora el presidente Noboa es justamente el momento de gestión en donde el presidente Noboa está apoyado entonces por los ecuatorianos, a diferencia de que no tuvo ese apoyo el expresidente Guillermo Lazo. Es indiscutible que el actual mandatario tiene un respaldo popular significativo, es obvio, eso no lo podemos desconocer. Es indiscutible que la legitimidad del presidente se acaba una vez más de ratificar en las urnas, algo que no la tenía el presidente Lazo después de todos los escándalos que se había desatado. Es indiscutible que el presidente hizo lo correcto, convocar una consulta exclusivamente para estas preguntas, no como el otro señor que las metió dentro de las elecciones seccionales. Es indiscutible que este presidente no tiene pues el 80% de rechazo que tenía el otro mandatario, por eso la pregunta de la extradición, por ejemplo, que fue negada en el anterior gobierno, hoy fue aprobada con cerca del 65%, lo cual es positivo también para el país. De manera de que aquí hay temas temas importantes y lo más rescatable es que el pueblo ecuatoriano ha priorizado la seguridad y le ha dado las herramientas al gobierno. Hoy esperamos del gobierno ya acciones.
Ya no hay más pretextos, ya no hay más argumentos para que no se combata la inseguridad en el país. Alfredo, pasemos a otro tema que se nos acaba el tiempo, el tema de la crisis energética. Entiendo que el Partido Social Cristiano propone como una solución inmediata a la crisis que enfrenta el país la contratación de barcazas generadoras de energía. También escuchaba que aparte de la contratación de las barcazas, el Partido Social Cristiano plantea empezar con la liberación total de la autogeneración que produce el sector privado con el fin de aportarle al sistema nacional interconectado. Liberar la autogeneración del sector privado significaría aceptar que el Estado es incompetente para proveer de servicios básicos a la ciudadanía. Los resultados están a la vista. Nosotros nos reunimos la semana pasada con los colegios de profesionales en la provincia del Guayas y con los sectores productivos en distintos momentos, y es por eso que estas sugerencias nacen justamente de las personas especializadas en el tema. Pero por ahora, para salir de esta emergencia urgente, necesitamos energía inmediata, ¿no es cierto? Energía temporal. El tema de las barcazas es de lo más rápido que existe. Obviamente, eso va a tomar su tiempo porque en primer lugar habrá que ver si hay barcazas disponibles, en segundo lugar, cuánto tiempo tardan en llegar al Ecuador. Tenemos que paralelamente a eso iniciar el proceso de mantenimiento de nuestras centrales térmicas que lamentablemente no se lo ha hecho. Y adicionalmente, obviamente, medidas que hay que hacerlas con el sector productivo para que el sector productivo ponga esos 150, 190 megavatios que ellos podrían liberar. Pero para eso hay que crear un incentivo. No puede ser que usted le diga a un empresario, ponga aquí su generador de luz, genere luz, pero ¿sabe qué? Le va a costar más caro generar luz, venderle al Estado ecuatoriano que venderse a usted mismo. Tiene que haber un incentivo. Por eso hemos incluso comprometido con el sector productivo respaldar un proyecto de ley que ellos están trabajando para generar este proceso, ¿no es cierto?, de buscar todos los mecanismos a corto. Necesitamos algo ya a corto plazo. Y algo más rápido de corto plazo de las barcazas no existe. Ahora, hay medidas a mediano plazo y hay medidas a largo plazo. Pero ¿se está buscando entonces avanzar hacia la privatización del sistema de energía? No se está avanzando hacia la privatización. Debemos permitir la inversión del sector privado. Nosotros siempre hemos creído en esa tesis. La ley famosa que con tantos bombos y platillos el gobierno la aprobó, llamada No Más Apagones. Lo primero, por ejemplo, ya hemos iniciado una investigación sobre eso. Queremos saber que la plata que se recaudó, acuérdense que ahí hubo una remisión de intereses. Y esa plata que se recaudó, porque tenemos una información que nos dice que nuevamente fue a la cuenta del Ministerio de Finanzas para estar al día con deuda externa. Ya hemos pedido información sobre aquello. Vamos a proponer en la Asamblea la creación de una comisión ocasional, temporal, de no más allá de un mes, para que investigue todo esto que ha sucedido en los últimos tiempos. Es decir, ¿hubo o no hubo sabotaje? Segundo, la ley aprobada, esos recursos, ¿dónde están? ¿Cuánto se ha invertido realmente en el mantenimiento? ¿Cuánto se ha invertido realmente para mejorar el problema que ya lo encontró este gobierno? Nosotros estamos claros que este gobierno entró en plena crisis, pero también estamos claros que han pasado 5 meses y luego de 5 meses en el poder recién se le ocurrió decretar el estado de emergencia en el sector eléctrico. Hoy más que nunca la Asamblea tiene que actuar en la parte fiscalizadora, pero también con propuestas. Y nosotros hemos hecho una propuesta de esta naturaleza. El gobierno finalmente será el que decida cuál va a ser el mecanismo para dotarnos de energía. Lo que sí está claro que este problema va a ser para algunos meses y no podemos vivir con 7, 8 horas de supresión del servicio de energía eléctrica hasta que haya una solución definitiva que tiene que ser sin duda alguna, después de 3, 4 años, más centrales hidroeléctricas, más paneles solares, más energía eólica. Obviamente que en el camino tendrá una política pública que su ejecución va a durar unos 4 años. Estamos conscientes de eso, por eso estamos proponiendo medidas a corto, mediano y largo plazo. Nada más, un tema más que me gustaría tratar brevemente. Otra crisis es la que vive su partido, el Partido Social Cristiano, que no terminaba de asimilar el escándalo del caso Purga, que involucra a su ex legislador Pablo Muentes, cuando la Contraloría pues revela un supuesto nepotismo en la alcaldía de Guayaquil. Después de ver a sus miembros involucrados en casos de corrupción, ¿qué medidas van a tomar dentro del Partido Social Cristiano para que estas cosas no sigan pasando, para elegir a personas correctas dentro de su partido? Obviamente habíamos creído que habíamos elegido a personas correctas. Yo le quiero recordar que las personas que hoy usted se ha referido llevan de militancia todos más de 20 años.
Es decir, eran parte de la familia social cristiana. Luego de 20 años usted se convierte en familia. Y obviamente hay que esperar todavía. En el caso, por ejemplo, del nepotismo, ahí todavía hay muchas instancias dentro de la propia Contraloría que tienen que agotarse y luego en los tribunales de justicia. En lo otro, pues, es diferente. Ahí ya incluso la persona está detenida y está en manos de la justicia. Y claro, nos sentimos decepcionados por el accionar de esta persona y que no esperábamos que luego de tantos años de militancia alguien podría cometer esos errores. Pero por eso mismo sí, no nos debería... obliga a tomar acciones, sí, nos obliga a corregir errores, y eso obviamente es uno de los mecanismos que estamos, de las acciones, que vamos a tomar en este proceso de selección, ya no solamente de candidatos, sino incluso de las personas que integran el Partido Social Cristiano. Entonces, ¿usted no estaría de acuerdo con lo que dijo su líder, Nebot, respecto a que las personas actúan a título personal? Es decir, el partido también tiene que responder. No. Es obvio que las personas a título personal, nosotros no tenemos por qué responder. Eso lo dije yo antes que salga el líder a hablar. De manera que esa fue la primera reacción del Partido Social Cristiano, que yo fui a los medios aparte de un boletín. Esas son responsabilidades de carácter personalísimo. Pero claro que tenemos también que tomar correcciones dentro del partido en el proceso de selección de personas, en el proceso de incorporación de nuevos personajes. Tenemos alianzas en varias partes del país, en muchas provincias del país, que hay que tomar mayor precaución en el tema, pero, insisto, en el caso de las dos personas mencionadas, son personas que llevan de militancia más de 20 años cada una. ¿Quién iba a creer que se iban luego a ver involucrados en estos problemas? Yo le agradezco muchísimo. Muy amable, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Gisela, siempre es un gusto. Que tenga una buena tarde. Igual para usted. Nos acompañó Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano. Notimundo a la carta.